Maestro, soy Manuel Quiles Cruz, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, como me estén viendo. En esta videograbación vamos a hablar de cómo resolver estos conceptos. Y vamos a hablar del problema de los conceptos. Vamos a hablar del problema de los conceptos porque si me han estado diciendo que el Acuerdo Educativo Nacional se desprende y tiene relación con el artículo 3º constitucional, entonces lo que yo tengo que buscar son los conceptos en el 3º constitucional. Entre otros conceptos me hablan de variedad de conceptos, pero yo he tomado algunos para comentar en este eje que es el histórico-político. Fue muy criticada la idea de colocar la palabra excelencia en la reforma educativa al 3º constitucional, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. Pero también esa idea de la excelencia incluye otro concepto que es el de pensamiento crítico. Muy difícil llegar al concepto de pensamiento crítico porque tiene que ver inclusive con las facultades del propio ser humano. Hay cosas que están escritas en el 3º constitucional, pero que el legislador no nos explica. Y como no me explica esos conceptos el legislador, algunos sí me los explica. Pero los que no me explican, para mí son de gran importancia. Por ejemplo, en una parte del documento de la nueva escuela mexicana, en el documento de 36 páginas, me habla del concepto de equilibrar la formación del ser humano. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo se hace para equilibrar la formación del ser humano? ¿Qué tengo que hacer para equilibrar la formación del ser humano? Porque si están tomando equilibrar como desarrollo armónico, están equivocados. Si están tomando equilibrar como educación integral, también. Es decir, son conceptos diferentes, equilibrar educación armónica y educación integral, como lo está usted viendo en esta diapositiva. Por eso la formación del ser humano empieza con un concepto que se llama educación. Y ese concepto que se llama educación, si yo voy a las leyes de Froebel, y entonces veo la ley de adentro hacia afuera en Federico Froebel, lo que voy a encontrar es que las propias raíces ex hacia afuera, ducere, que tiene que ser duquere porque no había sonido suave en la pronunciación, duquere, conducir, guiar, llevar. Entonces se requiere de alguien que conduzca, lleve y guíe de adentro hacia afuera a ese sujeto, a ese niño. Generalmente es la madre, es el padre quien lo hace o es un adulto. Pero la formación del ser humano empieza en casa, se va desarrollando, es un proceso. La escuela lo que hace es socializar el conocimiento, ayuda al desarrollo de la autonomía, va conformando, como lo hacen las educadoras, la idea del conocimiento de sí mismo y el autoconocimiento emocional, esos aspectos que tienen que ver con conocerse primero para poder tener la oportunidad de conocer a los otros después. Por eso estos conceptos que no se explican, que me los dicen así en un enunciado, buscar equilibradamente el desarrollo de la formación del ser humano, yo los tengo que explicar, tengo que buscarlos. Está como el problema del deporte o de la educación física. ¿Sí? Una cosa es la práctica de la educación física, otra es la práctica del deporte. Y todo esto tiene que observarse en las leyes reglamentarias, cómo queda. ¿Cómo queda inclusión educativa o educación especial? Porque si le pegan a la educación especial, estarán cometiendo un grave error también. Estarían cometiendo un grave error porque entonces, bajo la idea de inclusión educativa, todos los niños con discapacidad o no, pero que requieran de una condición especial en su educación, es decir, de la atención de los especialistas, tendrían que ser atendidos por los maestros de grupo. Por eso estos conceptos que el legislador omiten, o no sé si los omite, yo sé que es difícil la tarea que hacen desde la 64ª legislatura, tanto la diputada presidente de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, como el senador presidente de la Comisión de Educación en el Senado, ¿sí?
el senador Rocha Moya, ¿sí? Y el senador Rocha Moya y la diputada Adela Piña Bernal seguramente que enfrentan también fuerzas políticas adentro, presiones de los partidos políticos minoritarios ahora, pero que también, pues así se da la lucha política. Y también adentro del Congreso de la Unión entiendo que puede darse esta lucha política, pero que le tenemos que dar claridad a los conceptos, por ejemplo, como educación armónica. ¿A qué se refiere el legislador cuando me dice que hay que desarrollar la educación armónica? ¿O a qué se refiere el legislador cuando me habla de educación integral? Porque en ninguna de las reformas que yo conozco, inclusive desde la construcción del proceso de modernización educativa, me han explicado los conceptos. Por eso tomo uno cuando me hablan de pensamiento crítico. Y yo pregunto, ¿y no vale el pensamiento creativo? ¿O por qué el legislador nada más habla del pensamiento creativo en esta construcción de la nueva escuela mexicana? ¿Por qué no me habla del pensamiento creativo y sí me habla del pensamiento crítico? ¿Cómo se genera el pensamiento creativo? Porque al final de cuentas la creatividad es una de las grandes facultades del ser humano. Y si me está hablando del desarrollo de facultades, más adelante en otra videograbación que voy a hablar del desarrollo de facultades, tendría que verse la creatividad como una de las grandes facultades del ser humano. Es decir, tampoco me lo explica el legislador. O sea, no me explican qué es el desarrollo de facultades humanas. No me dicen qué es la educación armónica, no me dicen qué es la educación integral. ¿Sí? No me dicen a qué se refiere el pensamiento crítico en general. Entonces, como decía el doctor Dussel, cuando él nos hablaba allá en aquella sesión organizada por el Congreso del Trabajo en la Cámara de Diputados, él hablaba e insistía en la pedagogía de la pregunta. Y yo entendía la pedagogía de la pregunta como algo que también hacemos todos los maestros. Nosotros debemos de preguntar a nuestros alumnos y nuestros alumnos deben de preguntarnos a nosotros como profesores para que podamos colocar toda esta idea de la pedagogía de la pregunta. Es muy difícil hacerlo, pero quienes lo hemos intentado, yo en el caso de los años 70, cuando mozo en mi situación profesional, con 26, 27 años, dedicaba media hora de mi trabajo diario a platicar con mis estudiantes. Y esa media hora era la hora de entrada. Por eso los maestros que platican con sus estudiantes los conocen mejor y están más cerca para poder hacer que sus propios estudiantes desarrollen las facultades del ser humano. Y entre ellas, inclusive para el pensamiento crítico, para el desarrollo de facultades en general, se requiere el desarrollo de las habilidades. El problema de las habilidades presentado por Combridge, el psicólogo norteamericano, en los años 50, en su libro Psicología Educativa. Pero el desarrollo de habilidades es importante. Por eso cuando el proceso de modernización educativa colocó desarrollo de habilidades intelectuales y de reflexión, tenían razón en que son problemas presentes, latentes y constantes, la búsqueda de información, la lectura, la escritura, la solución de problemas matemáticos, ¿sí? Y la observación. Son problemas que están ahí, que tienen que ver con el desarrollo de habilidades intelectuales y de reflexión, pero no nada más con el desarrollo de habilidades. El pensamiento crítico inclusive va al desarrollo de las capacidades o a las necesidades básicas de aprendizaje, va a la lectura y a la solución de problemas como problemas constantes que se están viviendo ahorita, problemas que son claros en la institución educativa. Por eso la nueva escuela mexicana debe de poner especial atención a explicar los conceptos, a qué se refiere. No nos vaya a suceder como con los aprendizajes clave, cuando uno trataba de buscar entre las casi 700 páginas del documento de aprendizajes clave, trataba de buscar a qué se referían con plenitud, porque me estaban insistiendo en que había que preparar a los niños para vivir en plenitud en el siglo XXI, ¿no?
y que nunca lo encontré, y que nunca me lo dijeron, y que solamente 2 veces a lo largo de todo el texto se hablaba de la palabra pleno, entonces me dejan igual. Si no, me hablan de un concepto pero no lo explican, entonces no sé hacia dónde quiere ir ese modelo. Como en este caso, hacia dónde quiere ir la nueva escuela mexicana cuando nos habla de conceptos. En la próxima sesión, en la próxima videograbación, vamos a hablar del desarrollo de las facultades del ser humano. Y desde ahí vamos a hablar de muchos aspectos muy interesantes. Sigan su carpeta. Esta presentación la tienen ustedes ya en su carpeta. Ahí se las mandé, ahí la coloqué y ahí la pueden ver. Es más, la pueden usar ahora en el proceso de actualización y de capacitación. Y estas videotransmisiones que estoy elaborando, estas videograbaciones, las estoy elaborando con el fin de que las puedan usar también en su proceso de actualización en esos 3 días en las que van a hablar de la nueva escuela mexicana. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Nos vemos en la próxima videograbación con desarrollo de facultades del ser humano. Gracias.